Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio en el cual aprendemos los valores cristianos que nos enseña la palabra de Dios. Dice la Escritura en primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Él dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí se nos habla acerca de los profetas antepasados de Jesucristo, que ellos hablaron, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la persona de Jesucristo, acerca del tiempo en el cual vendría y también los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Y este versículo menciona algo que estos profetas hicieron, y es cuando dice escudriñando qué persona y qué tiempo. Esta escritura nos enseña el valor de escudriñar, algo que los profetas que profetizaron acerca de la gracia, ellos hicieron, escudriñar. Y es lo mismo que nosotros también debemos de hacer. Por eso el valor que hoy vamos a aprender es escudriñar. Esta palabra escudriñar en el Antiguo Testamento significa buscar. Buscar con diligencia, indagar, preguntar, requerir, inquirir, investigar, distinguir, examinar, poner a prueba, examinar íntimamente, penetrar, explorar bien hasta poder saberse, apartar, disipar, tender, inquirir exactamente. Aquí nos da la idea de que escudriñar es algo profundo, algo especial que debe hacerse. En el Nuevo Testamento, esta palabra escudriñar significa inquirir, investigar a profundidad. Y aquí esta palabra se usa acerca de Dios, que escudriña el corazón. También se habla acerca de Jesucristo y el Espíritu Santo, que escudriña todas las cosas. O sea, nada queda sin conocerse en su presencia. También se nos habla acerca de los profetas del Antiguo Testamento, al escudriñar sus propios escritos acerca de lo predicho de Cristo, según lo dice el versículo que tomamos como base. También hay otra palabra que significa escudriñar en el Nuevo Testamento, que significa, esta palabra significa distinguir o separar con el fin de investigar, examinando exhaustivamente objetos o particularidades. Dice investigar, examinando
exhaustivamente objetos o particularidades. De ahí examinar, escudriñar, interrogar. Celebrar una sesión judicial preliminar anterior al juicio propio. En latín, esta palabra escudriñar significa rebuscar o examinar cuidadosamente. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que escudriñar es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. De tal manera que podemos decir que escudriñar es indagar en forma profunda, revolviendo y recortando lo innecesario y adentrándose a las raíces del tema, problema o cuestión para llegar a descubrir cosas o verdades escondidas. Escudriñar requiere concentración, paciencia y dedicación. Y esa es la razón por la cual pocas personas practican este valor de escudriñar, porque requiere concentración, paciencia y dedicación. En la Biblia, escudriñar es la acción de buscar, examinar exhaustivamente hasta entender correctamente las verdades de las Escrituras. Es decir, llegar a fondo hasta estar ciertos, seguros de que se ha encontrado esa verdad. El hombre sabio escudriña todas aquellas cosas necesarias para la vida. Todas aquellas cosas necesarias para la vida. No solo algunas cosas, sino que todo aquello que es importante escudriñar. Y esto nos lo enseña Salomón, el rey Salomón, que fue el hombre más sabio después de Jesucristo que ha existido en esta tierra. Él dice estas palabras: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Algo que hizo el rey Salomón fue escudriñar. Con todo lo que he dicho, ¿qué es escudriñar? Es cuando inquirimos e indagamos cuidadosamente, exhaustivamente, todas aquellas cosas o verdades necesarias, aquello que es indispensable que nosotros escudriñemos para saber la verdad. Y hoy vamos a aprender algunos aspectos que son necesarios al practicar el valor de escudriñar. Primero, practicamos el valor de el escudriñar cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras. Escudriñar las Escrituras no es simplemente leerlas, ni aprenderlas de memoria, ni aún estudiarlas, sino escudriñarlas. Y cuando hablamos de escudriñarlas, se refiere a explorar, investigar bien hasta poder descubrir y saber la verdad que las Sagradas Escrituras enseñan. Algo que hacían los judíos, los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús es que ellos se daban a la tarea de escudriñar.
Pero aun y cuando ellos escudriñaban, no lograron entender qué persona y qué tiempo era en el cual Jesucristo estaba, que era el cumplimiento exacto de lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Y por eso es que Jesús les exhorta, les amonesta, diciéndoles que en Juan capítulo 5 versículo 39, Él lo dice de esta manera: escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos tenían las Escrituras que hablaban acerca de Jesucristo y en qué tiempo Él vendría. Ese tiempo se había cumplido, pero ellos no lo pudieron entender. En segundo lugar, practicamos el valor de escudriñar cuando dedicamos esfuerzo en escudriñar nuestros caminos. Dedicamos esfuerzo porque no es algo fácil escudriñar nuestros propios caminos, porque es algo que a lo mejor no nos gustaría saber realmente qué hay en nuestros caminos. Un significado de escudriñar nuestros caminos en la Escritura da la idea de quitar la máscara para descubrir quién se esconde en ese disfraz, o sea, la máscara. Escudriñar es quitar esa máscara para poder descubrir realmente qué se esconde detrás de ese disfraz. Y esto es necesario porque es necesario escudriñar nuestros caminos, porque tenemos que rendirle cuentas a Dios. Y sabemos que Él castiga la maldad, pero también es un Dios de misericordia que perdona cuando hay un arrepentimiento verdadero. Pero para ello es necesario que nosotros estemos bien conscientes, bien conocedores, escudriñando nuestros caminos y en qué camino estamos, y confesarlo al Señor y pedirle que Él nos perdone, que nos volvemos al camino correcto que Él nos ha trazado. Debemos investigar y examinar nuestros caminos para volvernos del mal a Dios. Y esto es algo que el profeta Jeremías en su libro Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, él lo dice muy claro, de esta manera: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Es necesario escudriñar nuestros caminos con el propósito de conocer quién realmente somos, dónde estamos, y venir al Señor para volvernos a Él. En tercer lugar, practicamos el valor de el escudriñar cuando permanecemos escudriñando las enseñanzas y predicaciones si están de acuerdo a las Escrituras. Escuchamos y leemos enseñanzas o predicaciones que deben ser escudriñadas. Más ahora en estos tiempos de mucha tecnología, donde el conocimiento, las enseñanzas, filosofías
están ahí presentes y de toda clase de enseñanzas y predicaciones las tenemos a diario. Pero no debemos simplemente escucharlas, sino que debemos de escudriñarlas. Porque debemos de estar bien claros si éstas están de acuerdo a la palabra de Dios, que es la Biblia. Aunque predicaciones o enseñanzas que escuchamos, aunque sean proclamadas por altos líderes religiosos, eso no significa que sea exactamente la verdad. Son personas, son seres humanos, no son infalibles, pueden estar equivocados. Y de hecho la historia misma nos ha dado demostración de que grandes líderes religiosos han estado equivocados y muchos han caído en sus falsas enseñanzas y miles hasta han perdido la vida por seguirles a ellos. Porque muchas de estas predicaciones o enseñanzas no están de acuerdo con la palabra de Dios. Siempre investiguemos exhaustivamente. Debemos de, si en algún determinado momento escuchamos predicaciones o enseñanzas o palabras que según son la palabra de Dios, que hablan de Dios, debemos de escudriñarlas primero, a ver si se ajustan a lo que la Biblia realmente enseña bajo la guianza del Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo bien noble, un ejemplo bueno de algo que nos habla el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice de esta manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos la recibieron. Pero sigue diciendo, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos no solamente escucharon, y aunque quienes la proclamaban eran enviados de Dios, pero sin embargo ellos no solamente las escucharon, o las recibieron, sino que las escudriñaron para ver, comparando con las Escrituras, si estas cosas eran así como ellos decían, hasta estar seguros que eso era la verdad. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy. En cuarto lugar, practicamos el valor del escudriñar cuando permitimos que Dios escudriñe nuestra mente y nuestro corazón. Qué importante. Permitimos que Dios escudriñe, o sea, Dios el que nos va a escudriñar a nosotros, no nosotros escudriñar a alguien o algo, sino que permitir que Dios nos escudriñe nuestra mente y corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto lo dijo el profeta Jeremías. Es engañoso. O sea, el corazón del ser humano es engañoso porque llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y uno cree que está haciendo lo bueno o está en lo correcto. Sin embargo, cuando Dios es el que escudriña, Él sabe que está en lo malo. Por eso,
qué importante es que Dios escudriñe nuestra mente y corazón para hacer lo bueno y rechazar lo malo. Y estas son oraciones que hacía también en el libro de los Salmos, cuando él decía: escudriñame. De igual manera, leemos en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso qué importante es que permitamos, que le digamos al Señor: escudriñame, para que no sea nuestra creencia de que estamos bien, cuando en realidad Dios sabe que estamos mal. Estamos aprendiendo el valor de el escudriñar. Y el punto de acción de este valor lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 26, versículo 2. Dice la palabra de Dios así: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esa debe de ser nuestra oración al Señor. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hemos aprendido el valor de el escudriñar. Que Dios le bendiga.